Se va a grabar. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Brian Rodríguez Monreal y presentándole los últimos temas con mi compañero Leonardo Salazar Zúñiga, de la unidad 6. El primero será tipos de corrosión. Bien, lo primero que hicimos fue que buscamos los tipos de corrosión más importantes o los que más se conocen. Y la primera es corrosión generalizada. La corrosión generalizada se produce de forma relativamente uniforme en la superficie de un metal. Al calcular la presión de servicio, se debe tener en cuenta el retroceso gradual del espesor de la pared del componente. ¿Cómo se forma? En un entorno marino o otros entornos corrosivos, la superficie del acero, del carbono o de baja aleación comienza a degradarse, permitiendo la formación de una capa de óxido de hierro. Con el tiempo se hace más gruesa hasta que desprende y se inicia una nueva capa. Esto se puede medir por una velocidad anual de retroceso del material. Por ejemplo, un acero del carbono desprotegido puede desaparecer en un entorno marino cerca de 1 milímetro de año. La pérdida de peso sufrida por una aleación en contacto con fluidos corrosivos normalmente medida en miligramos por centímetros cuadrados del material expuesto por día. En sí, la corrosión generalizada actúa uniforme en toda la superficie del material y se debe al debilitamiento del uniforme de la pasivación, que es el óxido del cromo, sobre toda la superficie del acero. Y aquí ven una imagen de la corrosión generalizada. Y si ven cómo está, es como una placa baja de un barco en el mar. Y se fue degradando así, haciéndose hoyos, primero oxidándose todo y luego se fue rompiendo. Buenas tardes, yo soy Leonardo y explicaré lo que es la corrosión por picaduras. La corrosión por picaduras produce la formación de pequeñas cavidades o fisturas en la superficie del material, aunque hace falta una minúscula inspección visual para detectarlas. Las fisuras pueden crecer hacia adentro lo suficiente como para perforar la pared del tubo. La corrosión por picaduras se observa más frecuentemente en entornos altos, en cloruros o elevadas temperaturas. ¿Cómo se forma? Cuando la capa protectora del oxígeno o capa de oxígeno pasiva de la superficie del material se degrada, el material se hace propenso a perder electrones. Eso hace que el hierro del metal se convierta en una solución en el fondo más anódico de la fisura. Se difunda hacia la parte superior y se oxida, dando lugar al óxido de hierro u oxidación. La concentración de la solución de cloruro de hierro es una fisura que puede aumentar y acidificarse a medida de que la fisura se hace más profunda. Esos cambios producen una aceleración del crecimiento de la fisura, perforación de las paredes del tubo y fugas. Por ejemplo, pues esto ocurre en metales donde hubo una cortadura y esa cortadura hizo que entrara más oxígeno y produjera la oxidación del material dicho. Como podemos ver aquí, hubo por una fuga de agua o de sales y ahí entró y se fue creciendo y expandiendo
la oxidación. Ok. A continuación es la corrosión intersticial. Es un sistema de fluidos común. Existen intersticios entre el tubo y los soportes o vías del tubo, entre tiradas de tubo adyacentes o bajo restos y depósitos acumulados en la superficie. Los intersticios son prácticamente imposibles de evitar en instalaciones de tubo y cuando son muy estrechos suponen mayor riesgo de corrosión. ¿Cómo se forma? Como la corrosión por picaduras, la corrosión intersticial se inicia con la rotura de la capa pasiva de óxido que protege el metal. La rotura favorece la formación de pequeñas fisuras y las fisuras crecen de tamaño y profundidad hasta que cubren toda la superficie intersticial. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un tubo, primero la corrosión se va dando, picándose, hasta que empieza a llegar a formar una gran capa de corrosión. Entonces este empieza a comer se empieza a comer la capa la capa de óxido del metal. En algunos puntos del tubo puede perforarse la corrosión. La corrosión intersticial se produce a temperaturas muy inferiores que la corrosión por picaduras. Y esto es un ejemplo. A continuación expondremos la corrosión intragranular. Para entender la corrosión intragranular, IGC según sus siglas en inglés, piense en que todos los materiales están formados de granos sueltos. En cada grano los átomos están ordenados sistemáticamente formando un entramando de 3 dimensiones. La IGC ataca al material a lo largo de los límites de los granos, donde se unen los granos que forman el material. ¿Cómo se forma? Durante la soldadura, tratamientos térmicos o la exposición a altas temperaturas pueden empezar a formar carburos en los límites de los granos. Estos precisamente de carburos pueden crecer por un tiempo. La formación de carburos afecta al uniforme distribución de los elementos que componen el metal, robando el material adyacente a los límites de los granos de los elementos importantes como el cromo. ¿Cuántos fluidos corrosiosos como los ácidos atacan a regiones empobrecidas en cromo? Se pueden tomar grietas intergranuales. Esas grietas pueden propagarse por todo el material y permanecer ocultas, haciendo de la IGC una forma peligrosa de corrosión. Al crear un tubo de material, al exponerse a temperaturas grandes, ya sea como una plancha de freír, se expone a unas temperaturas altas de calor. Esto hace de que los granos de las partículas se rompan y pierdan sus límites del pH. Entonces, eso hace que se expanda la corrosión. Como podemos apreciar en la figura. Ok. El siguiente tema es la protección contra la corrosión. Bueno, primeramente, ¿qué es la corrosión? La corrosión es una reacción química que daña determinadas estructuras fabricadas con metales. Especialmente afecta a aquellas que están realizadas a base de hierro y acero, como todas las que vimos anteriormente, que es como quien dice el deterioro de los metales, de hierro, de acero, o a causa de bajas temperaturas, altas temperaturas, humedad. Entonces, la corrosión puede ser especialmente peligrosa para estas, ya que con el paso del tiempo las debilita y puede derivar en graves daños estructurales. Es decir, que no tienen sus mismas, es decir, que ya no tienen sus mismos compuestos para poder soportar o para poder
trabajar en algo en estos metales. Antes de conocer los métodos para evitar la corrosión, es indispensable saber de qué trata este proceso y cuáles son las causas que lo provocan. Como hemos avanzado, la corrosión no es una reacción química que se produce en materiales metálicos y se trata de un proceso químico muy complejo que a la larga conduce a la destrucción de esos materiales. Por ello son tan importantes las medidas de protección y las principales causas que provocan la corrosión son las siguientes, que es la humedad, la elevada temperatura, las sustancias agresivas que se encuentran en la suspensión del ambiente. En la humedad es, por ejemplo, cuando dejas, no sé, algún tipo de material que esté realizado con hierro, con acero, no sé, un metal. Entonces, a lo largo del tiempo lo empieza a calcomer la humedad o la temperatura. Por ejemplo, podría ser un caso, por ejemplo, un fierro que dejes todo el tiempo en el sol. A lo largo del tiempo se va a ir calcomiendo, se van a ir desapareciendo sus compuestos de ¿Caché? Hay 5 soluciones posibles para proteger a los productos del acero contra los efectos de la corrosión. Utilice acero inoxidable en lugares de acero normal. El acero inoxidable es acero normal mezclado con otros metales como el níquel y el cromo. Sin embargo, el costa del acero inoxidable hace que este no sea práctico para un uso diario, excepto para pequeños elementos de ajustes como pernos o tuercas. Recubre el acero normal con zinc. El recubrimiento de acero con zinc, que es en otro metal normal de proteger en metal, es un procedimiento que se conoce generalmente como galvanizado y es de la forma más normal de proteger pequeños objetos fabricados como anillas de amarre, volardos, eh, materiales a cubrir en fábricas con tubos, pernos, mordazas, cadenas, grilletes, tubería de agua, etcétera. Los materiales a recubrir se sumergen normalmente en el baño de zinc fundido en talleres especializados. Una vez un objeto se ha surgido en zinc en caliente, no se debe realizar ningún trabajo de soldado, corte o taladro, ya que este destruiría la integridad del recubrimiento de protección. Recubre el acero normal con plásticos especiales. El recubrimiento del acero con plásticos especiales resistentes al desgastarse y constituyen otra forma de protección contra la corrosión. Sin embargo, el alto coste que implica el proceso de recubrimiento en talleres especializados hace que el método sea práctico para uso diario. Y esto lo podemos observar en los hospitales, que todos los materiales quirúrgicos son de acero inoxidable, porque también evitan al momento de ser esterilizados, eliminan todas las bacterias posibles y no tienen el riesgo a tener una infección como la corrosión, porque si no saben, la corrosión también tiene un riesgo de enfermedad y puede dar tétanos, puede dar enfermedades como una infección en la cortada y te cortas con algún metal oxidado. Por eso hay que tener cuidado con metales que tienen oxidación, porque es como una fruta o un material podrido. Bien, estamos viendo ahora otros tipos de deterioro. El deterioro del material por interacción química con su entorno. El primero es la oxidación, que esta es la que más conocemos ante todo. Cuando vemos algún, no sé, un clavo que está todo sin color, no, está oxidado, que vemos un tubo ya todo, no sé, como quien dice, echado a perder, está oxidado. Esta oxidación es una reacción de un material con el oxígeno atmosférico, que se llama esto corrosión seca. Y la corrosión, proceso electroquímico que se verifica en soluciones acuosas.
Y por ejemplo, aquí ven una imagen de un barco donde este ha estado varios tiempo ya en el sol, tanto en el sol como en el agua. Aquí tiene dos causas de que tenga corrosión y oxidación. Pinta el acero normal con pinturas especiales. Al pintar el acero utilizando pinturas especiales es el método más común de proteger grandes estructuras de acero. Las superficies que se van a pintar se deben de limpiar cuidadosamente con un cepillo de acero o preferiblemente mediante un chorro de arena. La capa inferior deberá consistir en un imprimidor basado en zinc. La segunda y tercera capa deberán consistir en una pintura epoxi sobre base de brea. Esto nos quiere decir que esto es para que algún material no puede llegar a esta etapa de la corrosión. Al pintar el acero se deberán tener en cuenta los siguientes puntos. Las pinturas caseras normales no son adecuadas para el entorno marino debido a que, al igual que algunos plásticos, envejecen con mucha rapidez cuando están expuestas a los rayos del sol. El diésel, queroseno y la gasolina no son químicamente compatibles con las pinturas marinas. Habrá de utilizarse el diluyente de pintura apropiado. Deberán utilizar guantes siempre que se manipulen pinturas basadas en epoxi. Proteja el acero con anodos de zinc. Protección catódica. Los anodos de zinc se utilizan para prolongar más aún la vida útil de estructuras de acero sumergidas en el agua del mar, como por ejemplo pilones de acero, pontones, flotadores metálicos, etc. Los elementos de aluminio en contacto con acero húmedo quedan expuestos también a la corrosión galvánica. Deterioro físico, efecto térmico, envejecimiento y agrietamiento. Deterioro químico, la degradación térmica, rotura de cadenas por acción de la radiación ultravioleta y oxígeno por acción del ozono. Esto quiere decir que gracias a todas la acción de la ultravioleta del sol o del oxígeno, de la humedad, es por esto que causa la degradación de todo este tipo de materiales, tanto en cadenas, que pierden fuerza por dejar de tener sus propiedades. Y bueno, esto fue todo por nosotros. Muchísimas gracias por su atención, maestra, y que tenga bonita tarde. Aquí nos despedimos, maestra, y gracias por las clases que nos está dando. Y esto es lo que expusimos nosotros. Gracias.